esposo, ¿verdad? A veces, hermano, uno como pastor, pues, ¿verdad?, siempre pregunta si se puede ir a visitar, pero hay lugares donde, ¿verdad?, le dicen a uno que mejor en otra ocasión, ¿verdad? Así es que el tiempo yo siempre lo hago para visitar a alguien, ¿verdad? Entonces se lo hago saber para que nomás oremos, ¿verdad que sí? Porque hay personas que a veces no se pueden ir a visitar por A o B razón, ¿verdad? Pero respetamos también todo eso, hermano. Solamente le pido que oremos siempre los unos por los otros. Dice amén. Gloria sea al Señor. Así que qué bueno verlo a cada uno de ustedes, hermano. Gusto de verte nuevamente, nuestro hermano que nos visitó la semana pasada. Gloria al Señor. Amén. Invitado de nuestro hermano Edwin. Amén. Edwin tuvo que ir a visitar un familiar en San José, pero estuvo con nosotros en la iglesia de San José esta mañana. Él llevó la palabra allá, hermano, y compartió aquella congregación también experiencias, ¿verdad? El mensaje fue que hay que volver al primer amor, porque muchas veces se olvida el primer amor y hay que volver a ese primer amor. Amén. Así es que Edwin por eso no está acá, pero gloria sea al Señor. También nuestro hermano que está aquí también, que nos invitó, nuestro hermano Leo, ¿verdad que sí? Nuestro hermano Leo. Hermano, gloria sea al Señor. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Hermano, me alegro de volverlos a ver, porque qué bueno es volver a ver a alguien que viene y vuelve a regresar a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una victoria. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchas cosas afuera que podríamos estar haciendo, pero qué bueno es, hermano, mire, cuando uno va por primera vez. Yo me acuerdo cuando fui por primera vez a la iglesia, hermano, ¿verdad? Iba en mi 64, mi 64 Impala, con el estéreo a todo volumen, hermano. Y me dice mi hermano una cuadra antes de la iglesia: bájale volumen, porque si no, ¿qué van a decir los hermanos? Le bajé volumen. Cuando salí de la iglesia ni prendí el estéreo. A la semana siguiente volví a ir a la iglesia otra vez. A la tercera semana le entregué mi vida a Cristo, y a la cuarta semana ya andaba alabanzas del Señor en mi lowrider. Cuando damos gloria al Señor. Pero es bueno, hermano, siempre se alegra uno, hermano. Yo me recuerdo cuando los hermanos que me vieron cuando llegué la primera vez, así como los de hoy aquí, ¿verdad?, que se pararon y los volvieron a saludar a usted, ¿verdad? Así, hermano, así se paraban conmigo cuando fui a la iglesia por primera vez. Hermano, mire todo, qué bueno verte otra vez aquí con nosotros, y qué bueno, y hermano, eran bien amistosos, hermano. Mire, así como los de llamada final aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Que cuando ven a alguien que volvió a venir, se paran y le brindan todo el amor. Qué bueno, le dan una sonrisa. No es que el pastor tiene que decir: párese, si es posible, salga de su lugar, salúdenlo, ya, por favor, María Santísima. No, usted hágalo, hermano. Usted, qué bueno es fijarse en los hermanos que vienen, vuelven a venir, saludarlos, felicitarlos, animarlos, invitarlos a un discipulado. Pero es obvio, si no va al discipulado, ¿a quién va a invitar usted, va? Pero bueno, es bueno invitarlos siempre, hermano. Mire, ¿verdad? Yo le insto que trabajemos mucho la hermandad, ¿verdad? Porque es bueno, hermano, habitar los hermanos juntos siempre en armonía, y alegrarnos cuando alguien vuelve otra vez a visitar la casa del Señor, porque Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Abra su Biblia, hermano, en esta tarde. Quiero que abra su Biblia en la primera carta, hermano, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, segunda de Pedro, capítulo 1. Si alguien no tiene Biblia, comparta la suya. Si no, regale la suya. Si es el teléfono, pues tienen que dárselo también, ¿verdad? En mis tiempos comprábamos Biblia y se la regalábamos a los hermanos. El grupo evangelístico, cuando yo trabajaba en el evangelismo, hermano, veníamos y eso era nuestra meta. Cuando llegaba alguien y no tenía una Biblia, nos
volvíamos a fijar que volvía a llegar, le comprábamos una Biblia durante la semana y se la regalábamos a nombre de la iglesia. Miren, hermano, y la gente se siente que bien importante, porque somos bien importantes para Dios. Amén. Y usted sabe que la inversión en el reino siempre trae gran bendición al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Porque es una siembra, no en el hombre, usted lo siembra en el reino y Dios lo recompensa siempre en grande. Segunda de Pedro, dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 3 y verso 4. ¿Lo tienen? Dicen un amén. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante, ¿qué dice, hermano? El verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire lo que dice el verso 4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿A fin de qué dice, hermano? A fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Diga naturaleza divina. Diga naturaleza divina. Amén. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de, ¿qué dice? De la concupiscencia. Vamos a orar, hermano, en esta tarde. Puede leer el resto de este pasaje en su casa, donde el apóstol habla de ingredientes que hay que añadir a nuestra fe, ¿verdad? Pero en sí, hermano, esta tarde el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros, hermano, porque el deseo de Dios es que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza. Diga en esta tarde: yo deseo ser partícipe de su naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Si ya lo es, pues cada día, hermano, continuar en ello. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a leer, Señor, esta escritura, oramos pidiendo nuevamente la luz tuya, alumbre, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que día tras día podamos comprender el propósito de nuestro llamamiento, la voluntad tuya por la cual fuimos alcanzados, Señor, para salvación y para ser partícipes de esa naturaleza divina tuya, Señor. Oramos que en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, en esta tarde sea revelada a los que estamos presentes y a aquellos que a través de las redes sociales, Señor, oirán esta palabra, Señor. Oramos por ellos para que sean alcanzados, bendecidos juntamente con nosotros por el poder de tu palabra y el poder que hay operando en cada uno de tus hijos de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Diga en esta tarde: yo deseo la naturaleza divina. El viernes, hermano, hablamos un tema muy importante en el libro de Juan capítulo 10, en el cual el Señor, al llegar a su casa, usted sabe que Jesús habla ahí que Él es el buen pastor, pero también más adelante Él está hablando donde dice: yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Y hablamos, hermano, de la vida de Dios. Y cuando hablamos de la vida de Dios, hermano, hablamos de que Jesús dice: si ustedes no quieren creer, ¿verdad?, a mí, que soy hijo de Dios, entonces por las obras que yo hago, crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Usted sabe que las obras hablan más o dicen más que las palabras.
Usted sabe, hermano, que uno puede decir que es hijo de Dios y vivir una vida diferente, y usted no puede decir absolutamente nada la vida de un hijo de Dios y la gente puede reconocer que usted es una persona diferente, porque las obras dicen más que las palabras. Entonces, por eso, hermano, esta tarde el mensaje de esta tarde en sí se trata de la naturaleza divina. Diga, naturaleza divina. Jesús estaba interesado en que los hombres de aquel tiempo se dieran cuenta, hermano, aún sus discípulos, cuando le dice muéstrenos al Padre, Jesús le dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto? Entonces, lo que Jesús estaba dando a entender es que todas las obras que él hacía y todo lo que él enseñaba era porque era el Padre que habitaba en él, el que hablaba y hacía todas esas cosas. Amén. Ahora, ¿por qué, hermano, quiero hablarle un poco de la naturaleza divina? Porque el viernes hablamos, o el Señor nos habló de la vida de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero no, hermano, para seguir viviendo la misma vida, sino el que tiene al Hijo, ese tiene la vida de Dios. Porque el que recibe la palabra del Señor y la guarda, Él viene a Él, el Padre viene a Él y hace morada en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, esta palabra es para que dentro de nosotros como iglesia, cada día anhelemos la vida de Dios. Pero esa vida de Dios emana de su naturaleza. Por eso es que le dije el viernes que Jesús le dijo en el libro de Juan a aquellos fariseos que le dijeron a él, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos dijeron, somos hijos de Abraham. Jesús les dice, yo sé que son descendientes. No le digo, yo sé que son hijos. Yo sé que son descendientes, porque hay una diferencia entre ser descendiente y ser hijo. Hasta hoy en día usted mira que Israel, los que nacieron, hermano, de Jacob y todo eso, hermano, pero no hicieron las obras de Abraham. Ellos son solo reconocidos como descendientes, pero no hijos. Porque Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Entonces note que lo que identifica al hijo son las obras. Yo sé que nosotros podemos tener hijos buenos, bien portados, hijos mal portados. Siguen siendo nuestros hijos, son descendientes nuestra, pero solo usted sabe que hay uno de ellos, más de uno de ellos, que le obedece en todo. Y usted a ese lo toma como un hijo por las obras, porque los otros aprenden costumbres afuera, como muchos de nosotros que no nos enseñaron nuestros padres, los que nos criaron, sino lo aprendimos de afuera, hermano. Mire, entonces Jesús le dice, ustedes son descendientes de Abraham y ustedes lo que quieren hacer es matarme. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran las obras de Abraham. Y en el verso 44 les dice, ustedes son hijos. Ahí ya les dice hijos. Cuando dicen amén, vaya y lea bien la escritura en el libro de Juan capítulo 8. Ellos decían, somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Él les dice, ustedes son descendientes, pero si fueran hijos, ustedes hicieran las obras de Abraham. Pero ustedes no hacen las obras de él. Ustedes, les dijo a ellos, son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les dijo? Porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis, y por esas obras ustedes procuran matarme a mí, que les digo la verdad. Dice, miren.
Entonces, note bien, porque el deseo de Dios, lo que mirábamos el viernes es cómo recibir, cómo andar, cómo anhelar, desear, obtener la vida de Dios. Se obtiene a través del Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero ¿cuál es la vida? Es la vida que emana de Dios. Acuérdense que Jesús 100% hombre y 100% divino. En Jesús operaron dos naturalezas. La humana, para darse a conocer delante de los hombres, y se hizo, y siendo Dios se hizo a la semejanza de hombre. Tomó una naturaleza humana. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que la naturaleza es aquello que distingue entre de una cosa a otra cosa. La naturaleza viene de natural, o de lo visible, o de lo palpable. Usted, por ejemplo, mira un paisaje y mira la naturaleza, los montes, las montañas y toda la creación, y dice: wow, qué naturaleza tan bella. Pero usted puede diferenciar dentro de un árbol a un volcán. Cuando dicen amén. Usted puede diferenciar dentro de un perro a un pez. Usted sabe que un pez y un perro no van a poder tener perritos, porque son dos naturalezas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? De la misma razón, hay una naturaleza terrenal, animal y diabólica, y hay una naturaleza divina. O sea, le estoy explicando de esto porque el tema de esta tarde es, hermano, ser partícipe de su naturaleza divina. O sea, la naturaleza divina, ese es el tema de esta tarde. Porque la vida de Dios es cuando usted y yo venimos a ser partícipes o ser parte, entrar en relación. Cuando usted y yo nos disponemos a hacer esto, porque esto es parte de la naturaleza divina de Dios. Ama a tu enemigo, es parte de la naturaleza divina de Dios. Perdona al que te ofende, es parte de la naturaleza. El ser misericordioso son los atributos de Dios, lo que se le atribuye a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En su naturaleza divina. Ahora yo le pregunto a usted, y pregúntele al que está al lado suyo sin ofenderlo. Dígale: no te sientas mal. ¿Cómo está tu naturaleza divina? Porque a la naturaleza divina se le da muy poca importancia. Pero la Biblia dice que nacimos de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios sabemos aquí? Todo aquel que ha confesado, ha creído, hermano, en Jesucristo, que Dios le resucitó de entre los muertos al tercer día, hermano amado, creyó en su corazón y confesó con su boca, dice, será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que ha hecho esa confesión y ha entrado a la simiente o a la descendencia de Cristo, ahora está en la responsabilidad, como es parte de la descendencia, ahora a través de la obediencia voy a aprender a ser hijo. Por eso, si no consigan las enseñanzas de los jueves, estamos hablando de lo que es la obediencia y la desobediencia. Como Cristo como hijo, hermano, mire, aprendió la obediencia, y como Cristo como siervo se hizo obediente. Entonces la obediencia se aprende para hacerse uno después obediente. Entonces, hermano, esto el Señor ponía fuertemente en mi corazón compartirle un poco más de esta naturaleza divina, porque de acuerdo, hermano, al apóstol Pedro en la segunda carta donde leímos, dice, hermano, por medio de las cuales nos ha concedido, mire, hermano, aquí, por medio de las cuales, verso 4, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Diga, preciosas y maravillosas promesas. Y dice, a fin de que por ellas, ¿cuántos dicen amén?, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es lo que nos impulsa a nosotros a ir abandonando la concupiscencia de este mundo. Pocos amenes. Mire, la naturaleza humana ve otro natural humano y lo quiere seguir. Sus ideas humanistas, ¿cuántos dicen amén?,
¿verdad? Si anda en la carne, quiere continuar en la carne, pero cuando usted anhela la vida de Dios y ha entendido que dentro de usted hay una naturaleza divina, dígale al que está al lado, dentro de ti hay una naturaleza divina, porque Él mora en nosotros. A ver, ¿en cuántos de nosotros mora Cristo Jesús? Levante su mano y diga: yo creo que Cristo mora en mí. Porque en el momento que usted le entregó su vida a Cristo, Él vino, hermano, a morar en usted. Y dentro de usted mora también el Espíritu Santo. Diga: naturaleza divina. Por eso le dije que Jesús era 100%, ¿verdad?, hombre natural y 100% divino en naturaleza divina. Entonces nosotros de igual manera, Él ha puesto de su divinidad en nosotros. O sea, la naturaleza divina de Él está en nosotros para relacionarse con nosotros, hablando de la naturaleza humana. Entonces Jesús anduvo como hombre entre los hombres en su naturaleza humana, pero manifestó la naturaleza divina. Y es ahí donde tenemos que captar nosotros, porque, hermano, o sea, esto es tremendo y es de mucha bendición para nosotros. Porque la vida de Dios no es solamente ir a la iglesia a decir: soy cristiano, soy pentecostal, ahora me dice de la religión, que ahora voy a llamar a final. No, eso no es la vida de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida de Dios. Jesús no vino a sentar religiones ni sectas denominacionales, hermano. Jesús vino para que el hombre conociera la vida de Dios. Y por eso es que aquellos hombres religiosos no entendían cuando Jesús les hablaba que el Padre estaba en Él, y que las obras que Él hacía no las hacía por su cuenta propia o por su propia voluntad, sino el Padre que estaba en Él las hacía. Pero Jesús se dio cuenta que el Padre que estaba en ellos hacía otras obras en ellos. Por eso les dijo: las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Entonces, la naturaleza divina nos hace participar o ser parte de sus maravillosas promesas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire, por eso en esta tarde usted va a disponer, usted va a activar, está viendo la vía, activado esa naturaleza divina. Esta tarde usted la tiene que activar porque está dentro de usted. Es Cristo en nosotros. Dice amén. Porque a veces hay gente: yo no sé por qué no puedo perdonar, tanto que me cuesta perdonar, tanto que me cuesta ser humilde, tanto que me cuesta humillarme, tanto. Cuando usted lee lo que es el fruto del Espíritu, hermano, mire, eso habla de una naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Diga: fruto del Espíritu, naturaleza divina. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Cuando hablamos de 1 Corintios 13, de lo que es el amor, ¿verdad que sí, hermano? Diga: naturaleza divina, porque Dios es amor. El cielo y la tierra dejarán de ser, los dones se terminarán, pero el amor permanecerá para siempre. Las lenguas cesarán, pero el amor permanecerá para siempre, porque Dios es amor. Y el amor es paciente. ¿Verdad que sí, hermano? Por eso todo lo que tenemos el amor de Dios en la naturaleza divina, y nosotros somos bien pacientes, bien bondadosos. No buscamos lo nuestro propio, buscamos siempre lo mejor del hermano. ¿Se da cuenta cuán escasos estamos? Mucha doctrina y poca vida de Dios. Mucho conocimiento que nos envanece y poca naturaleza de Dios divina en nosotros. Y dice que Él para eso nos ha hecho partícipes, que nosotros podamos experimentar
su naturaleza divina. Que usted no tenga problema con amar al prójimo, con bendecir al que lo maldice, con ser paciente, con aprender a esperar, con no buscar lo suyo propio, hermano, con estar siempre gozoso en medio de la prueba, la lucha. Usted se goza porque usted sabe que el Señor es su fuerza, su ayuda, Él lo sostendrá y Él le dará la victoria. Eso es ser paciente. Entonces la naturaleza divina, note bien, dice Hebreos capítulo 1, verso 3 y verso 4. Porque la naturaleza humana es temporal. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que la naturaleza humana, hermano, cuando este hombre exterior se termine, hermano, ahí se terminó esta naturaleza humana. Pero si hemos trabajado en la divina, cuando esto humano se termine, entonces recibiremos aquello sobrenatural, aquello celestial. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Para que lo divino entre ahí. ¿Cuánto damos gloria al Señor por ello? Diga una vez más conmigo: yo tengo una naturaleza divina en mí. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Sí, mira, el hermano que está al lado suyo, aunque usted no lo vea divino, él tiene una naturaleza divina. Si él no la quiere activar, es su problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús la activó en su ministerio. Dice amén. Jesús, hermano, hizo a un lado todo lo que era religión, tradición, conceptos humanos. Hermano, mire, Él vino, cumplió la ley, pero la ley de los hombres, Él, hermano, vino y Él vino a establecer lo que el Padre lo había enviado a hacer. Cuando la naturaleza divina está en nosotros, no hay quien le diga cómo usted haga las cosas o cómo debería de hacerlo, porque usted tiene el respaldo que es la palabra de Dios. Hebreos 1, 3 al 4 dice, hablando de Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo estoy hablando de Jesús, hermano, ¿verdad? Cuando usted lee Colosenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, al llegar a su casa, usted se va a dar cuenta ahí cómo habla del siervo de Jesús y del Hijo. Pero dice acá Hebreos como hijo. Él es el resplandor de su gloria. ¿Y qué dice, hermano? Y la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando de alguien en el cual esta naturaleza habitó, siendo hombre como nosotros. Fíjate que esto ha despertado muchas inquietudes en mí. Cuando damos gloria al Señor, esto ha despertado muchas inquietudes en mí, porque, hermano, nosotros predicamos, a veces predicamos hasta en la calle. Cuando yo predicaba, venga el Señor, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero ¿qué vida? Entonces, cuando estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me dijo: ¿qué vida? ¿Qué vida tiene? La única vida que se recibe el que tiene al Hijo es la vida de Dios. Y el único que va a activar la vida de Dios es aquel que va a hacer las obras de Dios. Por eso Jesús dijo: si no quieren creer a mí, en el capítulo 10 de Juan, no me crean. Las obras que hago, ellas dan testimonio que son de Dios. Así que si no creen a mí, las obras que yo hago testifican que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Y por eso lo querían apedrear, porque Él dijo: yo y el Padre uno somos. Jesús les dijo: ustedes quieren matarme. Mire, hermano, qué tremendo.
le dijo a ellos, porque yo quiero que usted vaya en esta tarde a su casa bien consciente de que hay una vida de Dios para nosotros, y que no espere que esa es la que se va a heredar allá arriba, si aquí abajo usted no anhela conocerla y experimentarla. Que hay una naturaleza divina, hermano amado, que se nos fue dada por medio de Cristo a cada uno de nosotros. Y entonces Jesús le dice: ustedes procuran matarme porque mis palabras no hayan cabida en vosotros, no hayan lugar en vosotros. Fíjese, hermano, en el original dice: en toda la vida de ustedes no hay un lugar para mi palabra. ¿Alguna vez usted evangelizó a gente afuera o evangeliza a gente que le dice: no tengo tiempo? No, pero al menos mire, llévese esto, lo puede leer en la noche. No, no tengo tiempo de nada. En otras palabras, estoy diciendo: en mi vida interna no hay ni un lugar para la palabra. Por eso Jesús le dijo: ustedes me quieren matar porque les digo la verdad y porque las palabras que yo les digo no moran en ustedes, no hay cabida en ustedes, no habitan en ustedes. Porque usted sabe que cuando nosotros podemos oír mucha palabra y decir: ya me sé el mensaje, ya me puedo lo que está ahí en la Biblia, ya me puedo eso, pero otra cosa es que tú dejes que esa palabra tome control de tu vida. Y cuando esa palabra toma el control de nuestra vida, es cuando la estamos dejando morar en nosotros. Es cuando el logos que le dije el viernes se hace rema. Es cuando la palabra se viene a ser viva. Cuando dicen amén, es cuando la palabra tiene vida. Por eso Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No puedo perdonar, pero tengo que perdonar, porque usted sabe que no es de querer. La Biblia nunca dice: si quieres perdona. La Biblia dice: perdona tus ofensas como el Padre que está en los cielos te ha perdonado. La Biblia no dice cuando sientas, no, dice perdona. Cuando dice la amén. Y usted y yo ya sabemos que el perdón no es para el beneficio de la otra persona, el perdón es para mi beneficio. El perdón es para que tu alma sea liberada, para que tu alma sea sanada, para que tu alma en lo interior reciba restauración. Entonces dice acá que Él es el resplandor de su gloria, Hebreos, y la expresión exacta de su naturaleza, y Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Después de llevar a la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles. Dígale al que está al lado suyo: Jesús, dígale, Jesús es mucho mejor que cualquier ángel, aunque Moroni. Sí, porque para muchos su Moroni es alguien grande, pero Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús no es un ángel. Se dijo de él: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿A quién de los ángeles, dice Hebreos, jamás Dios le dijo: tú eres mi hijo? Jamás a ninguno de los ángeles, solo a él. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso a través de Él nosotros podemos participar de su naturaleza. Mire, hermano, no solo los atributos, sino el poder. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero qué triste es que muchos quieren solo el poder
¿Ve? Ahí aparecen políticos, ¿verdad que sí? Que solo quieren el poder, pero no todo el resto. Y no soy político. Pero hay muchos hermanos que solo se van tras el poder, echar fuera demonios, orar a los enfermos y que Dios te use haciendo milagros. Pero ¿qué hay de los atributos? ¿Qué hay de la vida de Dios? La vida de Dios, hermano, es aquella que Jesús te mostró, la naturaleza divina. Mire, hermano, Él pudo amar al prójimo, Él pudo perdonar al pecador, Él pudo ayudar al necesitado, Él pudo compartir con los que necesitaban. Él vino a enseñar la vida de Dios, y cuando habían enfermos, endemoniados, los expulsaba también fuera. Pero no, su vida de Él no consistió solo en un poder para expulsar fuera demonios, hermano, sanar enfermos, sino la naturaleza divina del Padre en la vida de Jesús era más que expulsar fuera demonios y sanar enfermos. Era enseñarnos que hay un Dios que nos ama, que está dispuesto a perdonarnos, que está dispuesto a ayudarnos, que quiere que nos amemos los unos a los otros y nos soportemos y nos perdonemos, que experimentemos nosotros, hermano. Mire, hermano, que usted tenga naturaleza divina y yo naturaleza divina, y nos juntamos a conversar, a trabajar en la obra de Dios. Eso es una explosión de gloria, hermano. Que usted llegue a la iglesia porque le toca servir y su servicio es al Señor con una gran emoción, y de repente está uno enfermo y el Espíritu lo impulsa a orar a usted también dentro de su servicio, a orar por la persona, y de repente hay que dar una palabra profética a alguien y en el momento oportuno usted se la da, hermano. Mire, y esta iglesia sale en ese avivamiento del Espíritu Santo, porque hay naturaleza divina, porque hay poder de Dios respaldando. Si hay algo que hace el poder de Dios, respaldar. Dice, hermano, si usted me acompaña hablando un poco más de esta naturaleza divina, Jesús mismo le dice en el verso 44 del libro de Juan, la naturaleza que tiene el diablo. Que el Señor lo reprenda. Diga que el Señor lo reprenda. Usted sabe que todo aquel que practica lo malo hace lo malo y ¿cuántos alguna vez hicimos lo malo? Contentos lo hacíamos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros antes de venir a Cristo éramos pecadores? Y usted pecaba enojado, ¿verdad que sí? Usted pecaba contento, alegre. Es más, nos revolcábamos, como decía la abuela, en el pecado. Nos sentíamos bien si éramos hombres los más machos. Yo aguanto tomar más que todos, decía, ¿verdad? Y era el primero que se quedaba doblado en la mesa así. Y la mesa llena de litros de cerveza allá en Guatemala. Y bebía pero contento. Pero ahora en el Evangelio, si se toma una cerveza, ¿cómo se la toma? Porque hay unos dos que tres que por ahí se echan sus cervezas. No me han dicho nada, pero es por revelación. 2 que 3 toques por revelación. Pero ahora, cuando agarran la cerveza, es un martillo para ellos. Y sos hijo de Dios y te la vas a empinar, no, hombre. Vas a ofender a Dios. Y cuando antes de un solo, otra. Porque ahora hay una naturaleza divina en nosotros, que siempre cuando vamos a hacer lo malo,
lucha contra eso para que no lo hagamos. Dele gracias a Dios por esa naturaleza divina. Porque si esa naturaleza divina no se nos hubiera sido dada por medio de Cristo a nosotros, ¿cómo viviéramos el evangelio? Pero bendita sea la gracia, la misericordia de Dios, que nos dio, nos escogió para hacernos partícipes de su naturaleza divina, para que por ella, note bien, la naturaleza divina se nos es dada para que por ella, diga, para que por ella huyamos de la corrupción de este mundo. La naturaleza divina es aquella que siempre te va a marcar y te va a decir: no lo hagas, porque ahora eres de Dios, eres hijo de Dios, eres de arriba, estás sentado al lado de Cristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Nos recuerda nuestro derecho. Pero el enemigo tiene otra naturaleza. Dice que el Señor lo reprenda. Y Jesús se las marca en el libro de Juan 8:44. Por eso quiero que lea conmigo. Ya se lo dije este pasaje, pero mire lo que dice. Él les dice: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Que dice, él fue homicida desde el principio. No se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿qué dice, hermano? Habla de su propia naturaleza. Dígale al que está al lado suyo: cuidémonos de la naturaleza del diablo. Que el Señor lo reprenda. Por eso es que a Jesús procuraban matarlo. Se levantaron contra él porque dentro de ellos había una naturaleza diabólica, hermano. Mira, era el príncipe de este mundo que había, hermano, cegado el entendimiento de ellos, hermano. Mire, y ellos querían destruirlo a él porque él se decía que era el Hijo de Dios. Y decía: jamás hemos oído que haya un Hijo de Dios entre nosotros. Moisés nos dio la ley y Moisés ha sido el más grande para nosotros. Y ahora viene mire, que sus hermanas están con nosotros. Ahora viene que es hijo del carpintero. Ahora viene que ni letra sabe y viene a decirnos, se hace pasar por hijo de Dios. Entonces Jesús le dice: ¿y ustedes no leyeron en la antigüedad que se dijo de ustedes también por la ley? Ustedes dioses sois. Se les pasó por alto que eran dioses, como a muchos en día se les pasa por alto hoy que tienen una naturaleza divina. ¿Está entendiendo esto, hermano? ¿Cuándo estamos entendiendo esto? De ellos estaba escrito: dioses sois. Pero ellos eso dijeron: no lo creemos. ¿Cómo es? Nosotros no somos dioses. Eso lo hicieron a un lado, como muchos hoy en día. No reflexionan en esta escritura, hermano, donde el Señor nos ha bendecido y nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Y la naturaleza divina es la que manifiesta las obras de Dios. Pero hermano, las obras ya no son tan importantes. Y hermano, y la palabra siempre recuerda: yo conozco tus obras. ¿Dice así o no dice así? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré, porque conozco tus obras. Tú que has dejado tu primer amor, arrepiéntete y comienza a hacer las obras que antes hacías. Mire qué tremendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? Porque las obras que nosotros hacemos, hermanos, son las que van evidenciando cada día que nosotros somos de Dios. ¿Cómo conoce usted a un cristiano? A ver, hermano, ¿cómo conoce a usted a un cristiano?
porque lleva una Biblia en la mano. Yo cuando estuve preso miré que muchos en la cárcel tenían su Biblia en la mano, pero maltratando a medio mundo, peleando, transeando, agarraban a otros, los asaltaban y todo. Entonces, ¿cómo usted conoce que alguien es cristiano? Mire, el que es de Dios y tiene naturaleza divina de Dios, el que es de Dios, las cosas de Dios habla. ¿Verdad que sí? No le va a andar hablando de la Shakira y del cubanito allá y que aquí, que allá. No, el que es de Dios, mire hermano, el que es de Dios no tiene otro tema más que hablar de Dios. Mire, y el que es de Dios, las obras de Dios hace. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo soy de Dios. Yo tengo la vida de Dios. Me escogió para ser partícipe de su naturaleza. Porque al ser partícipe de su naturaleza, entro a una identidad. Paso de ser descendiente a hijo. ¿Cuántos queremos graduarnos de descendiente a hijo? Por eso es que el apóstol dice, no todos porque descienden de Israel son israelitas. ¿Ah? Como diciendo, no todos los que hoy dicen que son cristianos son cristianos. No, cristianos son los que hacen las obras de Cristo. Bueno, ¿dice amén o no dice amén? Bueno, ¿qué le puedo hablar yo más si usted? Solo quiero recordarle la naturaleza divina que hay en usted. Se le fue dada, es suya. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice el apóstol hablando, hermano, mire, de la naturaleza del enemigo, que el Señor lo reprenda. Dice en 2 de Corintios 11, verso 3, que así como la serpiente, dice el apóstol, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, ¿qué dice hermano? 2 Corintios 11:3, 11:3, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la vocación de Cristo. Dentro de tu naturaleza divina va a llegar el enemigo a querer atacar para desviarte, pero no te desvíes de esa naturaleza divina que el Señor ha depositado en ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor, tú debes de amar al prójimo como a ti mismo, amar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos la naturaleza del Señor para hacer las obras de Dios, manifestar la vida de Dios, hermano, y enseñarle a cualquier persona con la que tú convivas que no eres un religioso, eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo soy un hijo de Dios. Mire, por el Espíritu de Dios le digo estas cosas, hermano. Cuando Jesús vino y remarcó todo, Él lo remarcó porque Él se identificó como un hijo de Dios. Y el hecho de reconciliarnos para con el Padre es para que nosotros, muchos hijos, regresen a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted es un hijo de Dios y fue escogido y fue llamado por el Señor para ser partícipe de la vida de Dios. Y esa vida de Dios solamente, hermano, se va activando en nosotros cuando vamos haciéndonos partícipes de su naturaleza. ¿Cuándo le damos gloria al Señor? Acompáñeme a Juan 8:37. Dice que hay una palabra que es joreo en el hebreo, que es la que yo le mencionaba en 8:37 del libro de Juan, donde Jesús le dice, sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo, ¿qué les dice? Procuráis matarme
porque mi palabra, ¿qué dice? No tiene cabida en vosotros. Cuando dice no tiene cabida, ese joreo quiere decir no hay espacio en ustedes para mi palabra. Ustedes no dejan entrar mi palabra en ustedes. Ustedes no sostienen, porque es sostener mi palabra, hermano. Mire, ustedes, hermano, ya no hay cabida en ustedes. Entonces, cuando nosotros, hermano, oigamos la palabra del Señor y llegue el momento de que esa palabra tiene que hacerse rema, tenemos que dejarla morar en nosotros. Dígale al que está al lado suyo, démosle lugar a la palabra. Ay, hermano, es que yo no sirvo para tener paciencia. Dele lugar a la paciencia. Yo no sirvo para perdonar. Dele lugar al perdón. Yo no sirvo para ser manso. Dele lugar a la mansedumbre. Mire, Jesús se dio cuenta que la palabra que Él les daba, ellos no la dejaban entrar en ellos. ¿Sabe que hay gente que dice, yo le oí, pero por un oído me entra y por el otro me sale? Así estaban ellos. Así estaban ellos, hermano, mire. Pero les preguntaban a ellos, ¿y ustedes? Nosotros somos hijos de Abraham. Y sacaban el pecho. Mire, hermano, dice que aquí hay un gran misterio. Porque como descendencia, ellos llevaban bendición. Hasta hoy la llevan como descendencia. Pero de hijos no tenían nada. Por eso hay muchos dentro del evangelio que dicen, yo soy cristiano, a mí de todos modos Dios ande mal o bien, Dios siempre me bendice. Como simiente y descendencia, Dios te va a bendecir. Pero eso no te garantiza que ahí arriba eres reconocido como hijo. Esa es la equivocación de muchos, que piensan que porque son bendecidos son hijos de Dios. Yo se los comparto como el Espíritu me lo mostró a mí. Me dijo, mira, ya te diste cuenta de esto, me dijo. Ellos no dejaron de ser descendientes. Nadie les quitó su derecho de descendencia, ni su derecho de bendición por ser descendientes. Pero cuando los confronté, no tenían identidad de hijos de Abraham. La bendición no se les quitó, porque la promesa fue dada a Abraham. La bendición no se les quita a los cristianos, porque la promesa es dada en Cristo Jesús. Pero no dejes que, porque disfrutas bendiciones, haz como tú quieras, porque Él quiere hijos. Cuando dicen amén. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué? Quiero dejarle esto. ¿Por qué Dios le puso el diezmo a Israel? ¿Alguna vez se ha preguntado? Dios me reveló unas cosas lindas a mí, para mí. Pues las comparto a usted también, porque usted es parte de la congregación. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo el otro día? Me dijo, ¿sabes por qué fue impuesto el diezmo a Israel? Porque el padre de ellos hizo promesa. ¿Se recuerda a Jacob? Que le cambiaron nombre a Israel, ¿verdad que sí? Y me dijo, se puede decir el Espíritu Santo, me habló a mi corazón. Me dijo, el padre de ellos me hizo promesa, se comprometió, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti, en esta piedra y en este lugar. Y esta fue la tierra que yo les di por heredad. Cuando los traje de vuelta y les dije que esa era la tierra de ellos, entonces ellos tenían que asumir la responsabilidad del Padre que a través de la fe había prometido dármelos. Yo me quedé y dije, wow, Señor.
No sé si usted lo captó. ¿Por qué, Señor, y por qué le pediste diezmo a Israel si tu palabra dice que tuyo es el oro, tuyo la plata, tuyo es todo? ¿Por qué Israel? Entonces fue cuando vino esto. Por la fe Abraham dio, por la fe Jacob prometió, pero como murió, quedaron sus hijos. Entonces en sus descendientes vinieron y tuvieron que hacer lo que el Padre había prometido a Dios hasta hoy en día. Una fe que se acciona en ley, pero que tiene un acto de fe. Mire, hermano, Dios es un Dios de misterios. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, su naturaleza divina, hermano. ¿Cuántos mensajes usted oye hoy en día de la naturaleza divina? Que nosotros somos partícipes de eso. Mire, el mundo está tan afanado y doctrinas tan erróneas, diciendo tantas barbaridades, hermano, que la gente, hermano, se acerca y va a tal lugar porque le gusta lo que quiere oír con sus oídos. Pero el Señor envió a su Hijo para que su Hijo regrese hijos a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero que esos hijos, cuando regresen aquí abajo, como Enoc, que cuando caminó con Dios, dice que dio testimonio que había agradado a Dios y por eso fue trasladado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los hijos de Dios que hay hoy en día, que esperan y aman la venida del Señor Jesucristo un día y andan como Él anduvo, porque el apóstol Juan dice: y todo aquel que tiene al Hijo tiene que andar como Él anduvo. Y entonces, hermano, cuando llegue ese día glorioso, entonces aquellos que han recibido testimonio aquí, que han andado como Él anduvo, seremos trasladados. A ver, ¿cuántos queremos ser trasladados? Dígale al que está al lado suyo: yo anhelo ser trasladado. Yo anhelo que tú seas trasladado, hermano. Porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Nos dio derecho a tener la vida de Dios, ya no del Santo Papa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente no se muere, hermano, por besarle la mano al Papa? ¿Ah? Por besarle la mano a los hombres que han habido antes, hermano. Mire, su santidad el Papa. Nosotros tenemos la santidad del Hijo de Dios, Cristo. Estos hombres, a la verdad, hermano, son hombres pecadores como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús no cometió pecado, y de su santidad todos nosotros hemos recibido, y de su naturaleza hemos sido hechos partícipes. Por eso usted mira la transformación de Saulo a Pablo. Usted mira la transformación de aquel Pedro violento a un Pedro diferente. Cuando damos gloria al Señor, a aquel Juan y aquel Jacob que dice: haz que de fuego descienda. Ahora, hermano, es un hombre que habla solo de amor. Cuando dicen amén. De aquel que dice: el que no ama a su hermano, ese es hermano de Caín, homicida. Dice, ¿verdad que sí? Porque el que no ama a su hermano es un asesino. Qué tremendo. Mire, diga naturaleza divina. Diga la vida de Dios. Es lo que necesitamos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Dice Juan 8:37: sé que soy descendientes de Abraham, sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra, que dice, no tiene cabida, no tiene lugar, no la sostienen, no la admiten, no la reciben. No hay lugar para ella. Mire, hermano, qué tremendo. Usted sabe que el hombre puede caer muchas veces en esa condición, el ser humano. Leamos el verso 39. ¿Lo tiene?
Dice que ellos le contestaron y le dijeron: Abraham, ¿qué dice? ¿Lo tiene? Abraham es nuestro padre. ¿Qué les dijo Jesús? Si sois hijos de Abraham, ¿qué dice, hermano? Haced las obras de Abraham. Por eso es que Jesús dice en el capítulo 10 de Juan: a mí no me quieren creer. Por ejemplo, usted dice: si no me quieres creer que soy cristiano, no me creas. No te preocupes, pero usted vive su vida cristiana. Al tiempo le van a decir: de veras usted sí es cristiano, lléveme a su iglesia, le van a decir. O si no, ore por mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que a usted Dios le oye, le dice, porque ya no solamente oyeron lo que usted dijo, sino vieron las obras. Y las obras, hermano, cuentan más que las palabras. ¿Usted sabe que vamos a ser recompensados según nuestras obras? ¿Cuántos dicen amén? Diga: vamos a ser recompensados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces más vale que las buenas superen las malas, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Él nos diría en esta tarde, llamada final: si ustedes son cristianos, hagan las obras de Cristo. Diga amén. La congregación decía amén, y pararse y hasta danzar de gozo. Y cantar: al cielo yo voy. Pero nos dicen esto y ahí ni el camino al cielo subió. Dígale al que está al lado suyo: Él vendrá, Él volverá. Y entonces Él le dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Gálatas 3:7, el apóstol Pablo dice: por consiguiente, Gálatas 3:7, por consiguiente sabed que, ¿qué dice, hermano? Que los que son de fe, diga, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que hacen las obras de la fe son los hijos de Abraham. Son aquellos que Santiago dice, hermano, la fe no puede ser estéril, la fe no puede estar muerta. La fe, hermano, tiene que acompañada de las obras para que sea, hermano, justificada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe en Cristo Jesús nos hace a nosotros vivir una vida diferente, cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestro razonamiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora tenemos una naturaleza divina. Diga: naturaleza divina. Y esa naturaleza divina es más poderosa que la naturaleza humana. ¿Sabía usted eso? Porque esta naturaleza humana pierde fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Esta naturaleza humana se debilita, pierde fuerza, se desanima, ya no quiere seguir adelante. Pero la naturaleza divina que está dentro, o sea, esta naturaleza humana que está afuera se debilita y todo, pero la naturaleza divina que está dentro, cuando te sientes débil, te fortalece. Cuando damos gloria al Señor. Cuando esta naturaleza humana tropieza y cae, la naturaleza divina que está dentro de nosotros nos levanta, nos da fuerza para correr al trono de la gracia de Dios. Cuando damos gloria al Señor. Cuando esta naturaleza humana, hermano amado, no quiere seguir adelante, la naturaleza divina dentro de ti te dice: échale ganas, no te quedes, tú sí puedes seguir adelante. Acuérdate, el que está en ti es más poderoso que el que está afuera. El Señor desea que nosotros experimentemos esa naturaleza divina. Nos ha hecho partícipes. Dígale que está al lado suyo: cuando tu naturaleza humana no pueda. Mira, cuando tu naturaleza humana no pueda, Luis,
deja que la naturaleza divina lo haga por ti. La naturaleza humana te va a decir: no, ni agradeces lo que haces. Pero la naturaleza divina te va a decir: lo puedes hacer, porque todo lo que haces, lo haces de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Toma más fuerza y sigue. No te acobardes. La naturaleza divina es más poderosa de lo que nosotros pensemos o nos imaginemos. La naturaleza humana, mire, la naturaleza diabólica y la humana se unen y dicen: ese hermano no sirve para nada. Pero la naturaleza divina te dice: aunque te digan eso, tú sabes que el que comenzó la buena obra en ti la está trabajando y la va a perfeccionar hasta terminarla. La naturaleza divina te habla y te dice: mira, no te dejaré hasta no haber terminado en ti lo que te prometí. Mira, hermano, el ser partícipe de su naturaleza nos beneficia. Estamos cansados del mundo, del maltrato del enemigo, del maltrato de los humanos. Lo único que puede terminar esta carrera de ti y mí es ser partícipe de esa naturaleza divina. Que cuando todos te desprecien, Él te diga: yo estoy contigo. Aunque todos te abandonen, yo nunca te he dejado. Aunque todos te acusen, ¿dónde están los que te acusan? Todos te señalan, pero Él te dice: yo no estoy señalando. ¿Qué quieres hacer con esto? Por eso me gozaba yo cuando el Espíritu Santo me daba este tema de la vida de Dios, y luego me añade esa naturaleza y me dice: es que la naturaleza divina, la vida de Dios, es aquella que emana de esa naturaleza divina. Y uno piensa que la naturaleza divina es venir con traje y pararse así impecablemente. Yo no soy como aquellos, yo no soy como aquellas, yo me he visto bien largo, yo no me pinto, yo no aquí y yo no allá. Esa no es la naturaleza divina. Esa es la religiosidad, y esa es la apariencia de ser algo que no es. La naturaleza divina es aquella que te dice: apártate del mal y haz el bien. La naturaleza divina es aquella que te dice: no puedes, yo te voy a ayudar. Hoy sí voy a tirar la toalla. ¿Y quién te dijo que los peleadores tiran la toalla? Si los que tiran la toalla son los referees. Y aquí, hasta que el Espíritu Santo no aviente la toalla, tú no la puedes aventar. Cuando damos gloria al Señor. No, pero ¿eres cobarde o eres valiente? Te dice. Porque usted sabe, cuando hacemos lucha espiritual, guerra espiritual, hermano, el Espíritu Santo ya no te habla como le habla a las ovejitas. Allá te habla como soldado, como en el ejército. No, que fuera, pues, dice: ponte ahora, firme. Ahí es cuando uno tiene que obedecer, porque ahí, hermano, ya no te está hablando el Espíritu Santo en forma de iglesia, sino está hablando el Espíritu del Señor en nombre de Jehová de los ejércitos. Ya con una voz de autoridad, ya con una voz donde o te pones firme o te cae. Pero sigamos con la naturaleza divina, porque está mejor, ¿verdad? Entonces dice que los que son de fe, digan, los que son de fe son los hijos de Abraham.
Los que son de fe son la Israel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Mire, digan, nosotros somos de la Israel espiritual. Entonces, el ser partícipe de su naturaleza divina ya no es señalar al hermano, sino cuando el hermano esté necesitado, tu naturaleza divina sale para ayudar al hermano. No lo acusa, sino le dice: mira, hermano, yo sé que la regaste, así como hablamos, ¿verdad? La regaste, hermano, pero mira, Dios es bueno y Él puede ayudarte. Solamente échale ganas, fortaleza. Mira, hermano, la naturaleza divina en uno lo que hace es alentar al otro hermano. La naturaleza humana y la diabólica, y no que eras hijo de Dios, pues ni el diablo te cree eso. Le dice el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Sí. ¿Habla así o no habla así? Hermano, si Jesús dijo que había una naturaleza del diablo, y Jesús estuvo en naturaleza humana y en naturaleza divina, entonces hay tres naturalezas de las cuales nosotros tenemos que ser conscientes, que operan en el ámbito espiritual. Pero ¿cuál naturaleza nos hicieron a nosotros partícipes? La divina. Diga, yo no tengo parte con la naturaleza diabólica. Ese es el acusador, ¿verdad que sí, hermano? Es el que se levanta contra los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Diga, que el Señor los reprenda. Ya vamos a ir terminando. Libro de Juan, capítulo 15, verso 7. La vida de Dios entonces emana de la naturaleza. La naturaleza divina se recibe, diga, la naturaleza divina se recibe por la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dice, Juan 15, verso 7, ¿lo tiene? Si permanecéis en mí, ¿qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice, hermano? Pedid lo que queráis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Pero dice, si permanecéis. En otras palabras dice, escuche bien, si ustedes perduran, si ustedes retienen, si ustedes practican, si ustedes perseveran en esa palabra que yo les doy, entonces permanecerán en mí. Cuando damos gloria al Señor. Porque las palabras que Jesús nos dio son para que nosotros permanezcamos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice, si alguno me ama, ¿qué dice, hermano? Juan 14, 23. Si alguno me ama, mi palabra, ¿qué dice? Guardará. Cuando está hablando de mi palabra, guardará, dice, va a dar lugar a mi palabra. Diga, el que ama al Señor le da lugar a su palabra. El que ama al Señor deja habitar su palabra en él. El que ama al Señor se hace parte por su palabra con el Señor. Eso es partícipe de su naturaleza divina. Porque hoy en día, hermano, hay muchos que el Señor se tiene que hacer a ellos, dicen, ¿verdad que sí? Pero no es nosotros hacernos al Señor. Acuérdense que Él dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando dicen amén. Aquí no es que yo quiero que Dios haga como yo quiero. No, Dios quiere que tú hagas como Él quiere. Entonces dice Juan 14, 23, si alguno me ama,
guardará mi palabra. ¿Y qué dice? Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él. ¿Y qué dice? Y haremos morada, mire, con él. Cuando damos gloria al Señor. Dígale al que está al lado suyo, hay que guardar su palabra. Aquí hay un misterio tremendo. Porque dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted va en el original donde dice, el que me ama, mi palabra guardará, ya no dice la palabra logos, sino dice rema. El que me ama hace rema lo que yo digo. El que me ama pone en práctica, vive, hace lo que yo digo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso es importante ser partícipe de su naturaleza. No cualquiera tiene el deseo, pero hermano, no es un deseo, sino es que por ser descendientes de Cristo, ahora entramos a responsabilidad de hijos de Dios. Y como hijos también herederos. Y como herederos también coherederos juntamente con Cristo Jesús. Cuando le damos gloria al Señor. Ahora bien, esto tal vez muchos no lo van a recibir, pero usted recíbalo en esta tarde. Porque dice la Escritura que el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados por la práctica. Mire, Hebreos 5:14, abra su Biblia para que usted entienda esto. Dice que el alimento sólido es para los adultos, para los ya crecidos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? A ver cuántos crecidos hay aquí. 3 manos, gloria al Señor. 4 manos, una media levantada. 5, aleluya. A ver cuántos crecidos sabemos acá. Con los niños no se preocupe, lechita ahorita, no se preocupe, pero hay leche que verdaderamente no está transeada con agua. Sabe que hoy en día encuentra usted 2% lactose free y vea, fat free, todo eso, pero no, la leche del cielo viene pura. ¿Cuántos dicen amén? Para nutrirnos bien a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el alimento sólido es para los adultos. Mayormente para aquellos que piensan que ya son bien cabezones. No hay ni uno, pero tal vez nos están viendo en las redes sociales. Pero mire lo que dice. Pero el alimento sólido, ¿qué dice? Es para los adultos, los cuales, diga, por la práctica. No dice por las palabras, no dice por lo que hablan, sino dice por lo que practican, por las obras que evidencian, por las obras que hacen. ¿Cuántos dicen amén? Tienen los sentidos, que dice, ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cuántos damos gloria al Señor? En otras palabras, hermano, el ser partícipe de su naturaleza nos lleva a nosotros a un crecimiento. Usted sabe que el crecimiento no está irse de un lado a servir a otro lado. El crecimiento está en hacer la obra de Dios. Porque muchos malinterpretan. Dice, no, necesito crecer. Dice, aquí ya conozco cómo se sirve en todos lados. Allá hay mucha necesidad. Amén, les digo pues, que les vaya bien. Al menos fuimos de bendición para instrucción, capacitación para ellos. Cuando dicen amén. Y si de esa manera Dios lo va a usar para bendecir a otro lado. Pero para mí ese no es crecimiento. Para mí el crecimiento es, hermano, hacer las obras de Dios. Eso trae crecimiento. Ser partícipe de la naturaleza divina. Un crecimiento del espíritu. Un crecimiento espiritual que nos lleva a alcanzar el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En esta tarde yo quiero dejar en tu corazón, hermano,
al menos que la palabra que tú escuches, siempre dale la oportunidad para que en el momento oportuno esa palabra manifieste su vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Tiene vida. Hay mucha palabra en ti, pero si está guardada, no tiene vida. Si está guardada, solo es logos, no se hace rema. ¿Cuántos dicen amén? Si está guardada, entonces, hermano, está como que el Señor diga, ahí la tienes, pero no hay lugar para que ella se active en ti. Entonces, el Señor lo que quiere es lo que leímos en segunda de Pedro. Hermano, puesto que tenemos esta gran bendición de parte de Dios, hermano, mire, y sobre todo ser partícipe de su naturaleza divina, nosotros, hermano, avancemos hacia la madurez. Somos hijos de Dios, somos un pueblo de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dele una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde, ¿verdad? Y que en esta tarde, póngase sobre sus pies, en esta tarde usted y yo podamos ir de este lugar, hermano, diciendo: Señor, gracias por tu gran amor que nos ha concedido esas preciosas y maravillosas promesas, Señor, para que a través de ellas nosotros seamos partícipes de tu naturaleza divina. Que en los momentos de debilidad esa naturaleza divina nos dé la fuerza. Que en los momentos, Señor, de desánimo, Señor, esa naturaleza divina nos ministre ánimo. Eso es ser partícipe. La naturaleza divina nunca te va a abandonar. Jesús, aún en los días, dice, hermano, de su súplica a aquel que podía librarlo, dice, hermano, antes bien, escuche bien, dice que vinieron ángeles y lo fortalecieron a él. Esto quiere decir que esa naturaleza divina que hay en nosotros es capaz de complementar todo lo que nosotros necesitemos en nuestra naturaleza humana.